Estoy grabando. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro y el capítulo 4 de la materia, que es, el tema es hebras o threads. Voy a ver acá si me están escribiendo algo. Hebras o threads. Hasta el momento lo que vimos nosotros es que existían procesos que eran ambientes separados de ejecución, digamos. Esos procesos tenían áreas de datos, áreas de código, área de parva y pila, y que se iban alternando en la ejecución, y digamos que el planificador del sistema operativo iba alternando la ejecución de estos procesos. En el caso de hebras, nosotros vimos hebras, o sea, vimos un proceso que tiene una línea de ejecución. Eso para nosotros es una hebra. Mirando un poquito esto que tenemos acá, si nosotros tenemos un proceso con una sola hebra, es básicamente lo mismo que vimos cuando hablábamos de proceso. Teníamos un área de datos, un área de código, un área de la parva, los registros y el stack, pero la línea de ejecución era una sola. Lo que, digamos, lo que nos dice que es una hebra eh, es cuántas líneas de ejecución tenemos dentro de ese proceso. O sea, volviendo a la definición, es la unidad básica de utilización de la CPU, es en un mismo proceso que se divide en distintas hebras. O sea, una hebra es una línea de ejecución de un proceso. Esa hebra, ese proceso puede estar dividido en una o más hebras. Si yo tengo un proceso de una sola hebra, es un proceso común y corriente y tengo una sola línea de ejecución. Pero podría darse el caso de generar varias hebras en un mismo proceso. Todas estas hebras pertenecerían al mismo proceso porque comparten el mismo código, la misma sección de datos, archivos abiertos, señales, etc. ¿Qué gano? Estas serían las ventajas que tengo con respecto a los procesos, una comparación de hebras contra procesos. Tengo capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque continúa ejecutándose aunque parte de este proceso esté bloqueado. Como vimos recién, volviendo un poquito a esto, haciendo un poquito de futurología, si yo tengo una hebra de un proceso, esto sería un proceso, este cuadrado, sería un proceso, y una hebra de ese proceso se está ejecutando, y no sé, la hebra 2 está esperando un dato de una entrada-salida, y la hebra 3, no sé, también está esperando información de un puerto por un socket, está esperando, el proceso no se encuentra bloqueado. Si recuerdan, cuando nosotros vimos procesos, si un proceso iba a hacer una entrada-salida, esa entrada-salida hacía que el proceso pase de una cola de ejecución, o de ejecución en realidad, a a un estado de entrada-salida. Una vez que terminaba ese entrado de entrada-salida, pasaba a la cola de preparados. En este caso el proceso sigue estando en preparados, porque una de sus hebras sigue estando activa, y las otras están en un estado de esperando un suceso, o sea, esperando esa entrada-salida o esa información de un socket. Ya vamos a ver cómo se va a tratar eso para de alguna forma diferenciar esta hebra de esta hebra y esta hebra a la hora de ejecutar. Lo que me va a permitir también el manejo de hebras es compartición de recursos. ¿Qué significa compartir los recursos? Bueno, todo el tema que teníamos anteriormente con los procesos, de que si queríamos comunicar dos procesos, teníamos que sí o sí establecer algún tipo de comunicación mediante IPCs, o sea,
mediante cola de mensajes o mediante memoria compartida. En este caso, en el caso de las hebras, no lo voy a necesitar, porque si se fijan, la estructura que tiene una hebra, o que tiene un proceso que tiene varias hebras en realidad, voy a tener un área de código, un área de datos y un área de parva que es compartida para todas las hebras. O sea, esta hebra podría ver los datos, o esta hebra podría generar un nodo para una lista, y esta leerlo, sin necesidad de comunicarme a través de una IPC. Economía. Nos ahorramos parte del tiempo de creación y gestión de un nuevo proceso. Cuando yo genero un nuevo proceso, mediante el kernel del sistema operativo, lo que voy a tener que hacer es, a través del módulo de gestión de la memoria, generar toda esta estructura de datos en la memoria. Si yo genero un nuevo proceso, tengo que definir un área de código, después definir un área de datos, un área de parva, todo el área donde voy a guardar los registros de cuando hago el cambio de contexto, y un área de stack. Esto iba a estar, digamos que va a estar dentro del PCB del proceso. Pero voy a tener que definir un área de memoria para guardar eso. Si yo genero una nueva hebra, supóngase que tengo solo la hebra 1 acá creada. Si genero una nueva hebra, lo único que voy a tener que generar para generar la hebra 2 o la hebra 3 es un área donde guarde los registros y un área donde guarde el stack. El resto ya lo voy a tener creado. Entonces, todo ese tiempo administrativo que antes tardaba en crear el espacio de memoria y direccionarlo y todo eso, ya ahora no voy a necesitarlo. O sea, lo voy a crear solo una vez y después ya me olvido. O sea, el área de códigos, datos y heap. Sí voy a tener que generar estos dos campos, no, estos dos espacios en memoria. Eso respecto a la economía. Es aplicable a un sistema multiprocesador. En un proceso, si ese proceso, eh, eh, si ese proceso se ejecuta en un sistema con dos procesadores, no gano nada, porque o va un procesador o va el otro. No hay diferencia. Lo envío al procesador 1, lo envío al procesador 2, no queda otra. En cambio, en un sistema con hebras, en un proceso con hebras, puedo enviar la hebra 1 al procesador 1, la hebra 2 al procesador 2, la hebra 3 al procesador 3 si tuviese un procesador 3, un núcleo 3, o podría encolar esto en algún thread de un procesador si tengo del 1 y del 2. Eso para ganar tiempo. Entonces, cuando tengo un sistema multiprocesador, ese proceso no quedaría trabado a la espera de que un procesador esté disponible. ¿Se entiende hasta acá? Estamos comenzando, ¿no? Ustedes ¿cómo se llama? Programación concurrente, sé que trabajan con threads. No sé si trabajan con procesos. ¿Con procesos generan procesos nuevos? ¿O generan directamente hebras? No, solamente hebras. Bueno, entonces, ven el segundo tiempo antes que el primero, porque todo parte del proceso, digamos. Nosotros vamos a hacer algunas pruebitas con hebras, ahora un poquito más adelante. Pero bueno, acá... Perdón. Sí, dale, decime.
No, lo que yo lo hice en el constructo pasado, lo que vimos fue a través de Python ejecutar generar distintos procesos, pero a ver, no eran procesos a nivel bajo nivel, pero nada, se generaba el código, por ejemplo, el ejemplo que diste hace un rato de consumidor Sí, autor, generamos el código, hacíamos la operación y lanzábamos la operación dentro de la hebra. Entonces la hebra era como que en función del tiempo se ejecutando iban teniendo distintas instancias y a través de los semáforos podíamos hacer que interactúan entre ellos. Pero bueno, nada, un poco lo que comentaste, no quiero tal vez así meter ruido para los otros chicos capaz que no usaron. que no usaron concurrente, está bien. Pero, y ese buffer del productor y del consumidor, ¿lo trabajaban con la misma hebra o con distintas hebras? O sea, ¿No? No, con distintas. Una hebra era el el productor y productor, otra hebra era el está, consumidor. bueno, perfecto. Eh, bueno, diferencias, puedo dividir tareas dentro de un proceso y ya no me quedo bloqueado. Permitir comunicarse sin intervención del sistema operativo, esas IPC que mencioné recién. Mayor eficiencia en el cambio de un hilo a otro. Esto por ahí está un poquito. Supónganse que ustedes están ejecutando. Es muy fino, ¿no? Pero ustedes están ejecutando la hebra 1 y después tienen que hacer un cambio de contexto y tienen que cargar la hebra 2. Lo único que van a tener que cargar son los registros y el stack, los datos del stack. El resto ya lo van a tener cargado. O sea, en ese switch que hice de la hebra 1 a la hebra 2, el cambio mejoró sustancialmente. Mayor eficiencia a la hora de la creación. Esto lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que hay una diferencia importante, que es todo lo que mencioné recién, de que cuando la creo solo tengo que crear una parte y no todo el proceso como se crearía con un fork. Un proceso multihilo puede dejar que muera o matar alguno de sus hilos, excepto al hilo principal, y el proceso se seguirá ejecutando. O sea, nosotros en, en un proceso teníamos formas de terminar un proceso, que eran dos. Terminar de forma ordenada, con un exit, o tirarle un kill y matar todo el proceso. En este caso de las hebras, puede ser que alguna de las hebras termine, pero el proceso sigue activo hasta que de alguna forma la hebra main o la hebra principal diga que se terminó. La hebra principal es una diferenciación que le vamos a dar nosotros a las hebras que, digamos, cuando generamos un sistema multihebra, la idea de generarlo es que una hebra sea la de control de cómo están corriendo las distintas hebras que voy generando y solo tenga ese trabajo. Y el resto de las hebras harán el trabajo que tienen que hacer. No sé, copiar información de A a B o no sé, otra hebra presentar en pantalla, otra hebra actualizar algún valor, y una hebra se va a encargar de todo lo que es la comunicación con el sistema operativo, por ejemplo. Esa sería la hebra principal. Cuando un proceso muere, todos sus hilos mueren. O sea, si yo le hago un kill al, al PID de este proceso, terminé matando la hebra 1, 2 y 3. Acá ya no hay diferencia. O sea, esto sigue siendo un proceso, por más que sea una hebra. Sigue teniendo un process ID. Ese process ID lo puedo matar y mato todos los hilos de ejecución. Ya vamos a ver que se va a poder de alguna forma escuchar a través de la hebra principal los mensajes que le tiro al Process ID y hacer algo.
Bueno, esta sería la estructura que vimos para un proceso y ahora para una hebra. O sea, la línea de ejecución, acá voy a tener una línea de ejecución que se va a ir ejecutando. ¿Y cómo se va a ir ejecutando? Bueno, lo que voy a tener es, volviendo un poquito a la primera o segunda clase, al análisis que hicimos de la arquitectura de von Neumann, nosotros en la arquitectura lo que teníamos era un puntero al código, un program counter. Ese program counter va a estar dentro de los registros que yo voy a ir guardando. ¿Qué significa esto? Que ese program counter va a ser único, o sea, el registro es igual para todos, porque es un registro de la CPU. Pero ese program counter va a apuntar a una posición digamos, para la hebra 1, en otra posición para la hebra 2, en otra posición para la hebra 3. Vamos con el paint de nuevo. Yo voy a tener el código acá. Voy a hacer así. Voy a correr más hacia abajo. Me quedó feo, pero no importa. No. A ver si lo puedo. Ahí está. Lo estamos con alambre, pero sirve. Vamos a agrandar el área del código. Pero para la cuestión acá es lo mismo. Esto es el área de código. Y acá yo tengo instrucciones. Y 1, instrucción 1, instrucción 2, y 2, y 3, y 4, 5. Demasiado. Instrucción N. O I así. Si no, se entiende. Entonces, en el registro lo que voy a tener es el program counter. El program counter es básicamente un índice al código, que lo que va a hacer es, en función de lo que yo tenga cargado para esta hebra, lo voy a apuntar. Supónganse que esta hebra empieza a partir de la instrucción 5. Entonces yo acá tengo el program counter apuntando acá. El PC. El segundo, la segunda hebra, supónganse que está apuntando acá. Y tengo un PC apuntando ahí. Y el tercero, también tengo un PC. Que digamos que apunta por acá. Entonces, la hebra, la ejecución de la hebra, supóngase que de la hebra 1 va de la 5 a la 10, bueno, se va a ir ejecutando esto en forma cíclica ahí. O, no sé, o puede ser que empiece en la 5 y termine en la 10 y terminó la hebra. Supóngase que la hebra es constante. La ejecuto y se sigue ejecutando, y va saltando y va cambiando el valor del program counter. Cada vez que yo incremento, si hay un cambio de contexto, guardo el estado en el registro. Y lo mismo para la hebra 2. Empieza en la 2 y termina en la 4. Esto se va a estar ejecutando de forma cíclica, supónganse. Lo mismo para la hebra 3, de la, no sé, 20 a la 30.
Lo que va cambiando acá es el program counter, el valor del registro, pero el código sigue siendo el mismo. Esta aplicacioncita se llama Process Threads. Esto lo pueden ver, a ver si lo tengo instalada. Se la pueden bajar de acá, si no... Se ve que la eliminé o la borré. Ya me lo debe haber bajado 20 veces esta aplicación porque cada vez que lo muestro me lo bajo. No es instalable, es una aplicación que se ejecuta nada más. También lo pueden ver desde el administrador de tareas, pero esta se ve un poquito mejor. Ay, si lo quiere bajar, sería bueno. Ahí va. Son 2 megas. Ay, ay, ay. Mostrar en carpeta. Ah, pero esto es todos los tools. Bueno. A ver si lo busco. Ah, espérenme un segundo. Ahí volví. Eh, ¿Cómo está mi máquina? Un desastre.
Ya no tiene reacción mi máquina. Ahí está. Esto. A ver si ahora lo abrió. Ahí está. Se me bajó todo las... Dale. ¿Qué estás haciendo, Jazmín? Bueno, ahí lo pude abrir. Pero tengo tantas cosas abiertas que no quiero reaccionar. Fíjense, le doy play. ¿Están ahí? ¿No se me durmieron? Jazmín, ¿qué estás haciendo? No bajes la persiana, que te vas a lastimar. Yo estoy en multitasking, padre, dar clases. Bueno, ahí tengo reacción. Bueno, fíjense, hasta acá es lo que vimos en la unidad anterior. Teníamos el Process ID, ese Process ID era un identificador de proceso donde ese identificador era único para cada proceso. Y por cada aplicación que yo abría tenía un proceso nuevo. Fíjense si yo abro. Uy, no te puedo creer. Se me cerró el Chrome. Acá estoy, no me perdí. Sin querer cerré cosas y cerré el Chrome. ¿Están ahí? Se habían puesto contentos que me había ido. Bueno, voy a presentar de nuevo.
Bueno, ahí tienen el Process Thread View. Hasta acá es el Process ID que habíamos visto antes. Ahora lo que podemos hacer con esta aplicación es desglosarla en los threads que tienen cada uno de los procesos. Yo lo que quería hacer era abrir un nuevo Chrome, por ejemplo, Infobae, o sí, lo vuelvo a correr. Fíjense, a ver si me aparece algo. Ahí tengo Infobae abierto. Voy a abrir, no sé, otro diario. A ver si los puedo dividir. Bueno, ahí abrí un... Pasa que acá no puedo ver de dónde salió. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a abrir en vez de un Chrome, porque tengo tantos Chrome que no sé cuál de todos es. Yo tengo el Google Meet abierto con Chrome. Y no sé, digamos, qué parte del Chrome digamos, hace cada parte del Meet. Pero tengo varios procesos. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de qué pasaba si tenía varios procesos abiertos y uno era, no sé, el Chrome en la página del banco, el otro era el Chrome en la página de hackers ucranianos y el otro, no sé, cualquiera? Bueno, ahí no tenía compartición de datos, acá está haciendo lo mismo, pero acá el Chrome, seguramente el Meet utiliza varios procesos para hacer cada uno de las partes que va realizando. Y lo que voy a hacer acá, tengo Teams abierto, lo puedo hacer acá. Voy a finalizar esto acá. Chau Teams. Lo que voy a hacer es abrir de acá un Edge y entrar a algún lado. Bueno, voy a abrir una ventana de Google en Edge. Y lo que voy a hacer ahora es, con el Process Thread View, ver primero cuántos procesos me abrió. Paint. Lo tengo acá. Solo uno. Ah, y acá tengo otro. Todos se generaron 11:48. Lo voy a acomodar por fecha y lo voy a ver bien.
11 y 48. Todos los sets que se abrieron al abrir Chrome son todos estos. Si yo abro una nueva pestaña, se me va a abrir un nuevo proceso. Sí, acá adentro sigue fuego. Lo vuelvo a correr para ver los procesos que tengo. Los ubico por fecha de creación. Y estos son los que creé de la nueva pestaña de Edge que abrí. Básicamente son los últimos, 11 y 50. Sí. Entonces, cada uno de estos procesos, a su vez, por ejemplo, selecciono este. Bueno, si me deja. Cada uno de estos procesos tiene threads distintos. Esos threads, uno se puede, fíjense, ahora que la puse activa la ventana, se empezaron a activar o desactivar. Justo con malas noticias. Accedo acá. Y se me fue otra vez. Ahí está. Fíjense, cada uno de estos threads va a tener asociado una dirección de stack y límite. Y un tamaño de stack, que es básicamente lo que vimos en la presentación. Que lo que tengo son stacks separados para cada uno de los threads. Después lo que puedo hacer es ver que, no sé por qué, lo cierro. Fíjense que a medida que yo voy ingresando a la pestaña del proceso activo, hay threads que se van actualizando, o sea, se van ejecutando porque necesito, no sé, refrescar la información de las imágenes, o refrescar la información de los contenidos, o ir a buscar la información por la red. O sea, voy a tocar cualquiera como para... Y ahí ya desapareció. Lo pierdo, no sé por qué. Lo tengo que volver a generar con un nuevo proceso. ¿Y qué otros datos tengo acá? Bueno, lo más importante de estos threads es el thread ID, así como tengo un process ID, tengo un thread ID. Lo que puedo hacer es podría matar uno de estos threads. En vez de matar un proceso, puedo matar uno de los hilos, o puedo frenarlos. Por ejemplo, vamos a seleccionar todos. Quiero ver si es el correcto. Si los suspendo y voy al Edge.
Ah, pero este ya lo había cargado, me parece. Lo vuelvo a habilitar de nuevo. ¿Qué pasa, Has? ¿Estás aburrida? No, estoy terminando todavía. Ah, bueno. Ahora la mesa. Bueno, Solo eso. Situaciones. vamos a hacer así, a ver si... los freno a todos. No, estoy en otra... Me abrí otro proceso. Sí. Creo que ahí sería este de acá, con este proceso de acá. Sí, ahí se fue modificando. ¿Qué pasa si yo los freno a todos, los suspendo y le doy... Quiero frenar uno para ver que no se... que al modificar algo no está haciendo nada. Ahí al... No, ya fue a buscar toda la información. Ahí me parece que ahí funcionó. Ahí va. No, era la información de esto. Bueno, lo que quería mostrar no lo puedo mostrar, que es, quería frenar uno de los threads para ver que la página no se actualizaba porque tenía ese thread suspendido.
Pero con este, a ver si lo veo. Voy a hacer macanas, ¿no? Pero acá. Y tengo un paint. Tengo este paint de acá. Creo que era más fácil con esto. A ver. Yo voy trabajando. Puedo modificarlo. Y este se ve que es el thread del paint, que es el que modifica la información. Lo suspendo. Bueno, créanme que ahora no me deja. Fíjense, ahí está. Era esto lo que quería hacer con el diario, pero con el diario no me salió. Quedó completamente tildado. ¿Por qué? Porque la parte del paint que va actualizando la información en pantalla es esa. Ahora sí, la tengo frenada. Por ahí si freno este no pasa nada. Fíjense, no pasa nada. Si freno este, calculo que tampoco pasa nada. Esta es la que es el hilo que hace que se modifique la información. Si freno este, chau, ya otra vez volví a no tener control de la aplicación en sí. Pero un proceso va a tener varios threads en ejecución. Habría que ver qué es lo que hace este y qué es lo que hace este. A ver, le voy a dar acá y voy a tratar, no sé, de guardar. Archivo. A ver cómo. Ahí fíjense que abrí la pestaña de guardar y me agregó más threads. O sea, abrió threads seguramente que van a buscar información al disco, threads que van a escribir sobre un archivo. Se abrieron todos estos, bueno, los freno a todos. Y digo que lo guarde en escritorio. Creo que funcionó. No sé ni cómo. A ver. Bueno, ahora lo dejé frenado. ¿Qué pasa, Jasmine? Bien, qué bueno. Bueno, y ahí quedó. El tema es que cuando le puse guardar, no sé dónde lo quise guardar. A ver, voy de nuevo, pero sin trabar. No, acá. Archivo, guardar como. Y lo quise guardar en el escritorio sin título.png. Bueno, lo que quería mostrarles con este programa es que cada parte de una aplicación tiene un thread distinto que hace una tarea en particular. Sí, lo abrí y lo modificó. No. Con este no lo pude frenar. Sí pude frenar el tema de modificarlo. Se ve que es con este thread. No sé qué es lo que harán los otros threads. Ya no, como no abrí más y puse guardar, esos threads no están activos. Si pongo otra vez archivo, guardar como, ahí otra vez se activan. Y por ahí si lo guardo. Lo que pasa es que al guardar se genera un nuevo thread ahí que no es ninguno de estos.
por ahí si los freno a todos. Y pongo archivo, guardar como. ¿Ven? Ahí ya no me deja hacerlo. Ahí está. Ahí lo puedo hacer. O sea, ahí están todos frenados, no me deja guardarlo, porque tenía los threads frenados. Les di play a los threads y los sigo ejecutando. Esto es más que todo de práctica, como para que vean un poco cómo funciona. Bueno, ahí lo cerré y ya está. Quiero ver si me preguntaron algo. Eso es como una práctica, una pequeña práctica de threads para ver qué se puede hacer. Lo minimizo. Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de los threads a nivel kernel y los threads a nivel de usuarios. Nosotros dijimos que cuando un usuario generaba un proceso que corría a nivel usuario y quería ejecutar una instrucción que era privilegiada, el que se encargaba de esa tarea era, digamos, a través de una librería del sistema, se hacía el requerimiento al kernel y el kernel era el que se encargaba de ejecutarla. Digamos, como usuario no podíamos ejecutar funciones privilegiadas. Entonces, ¿cómo hacemos con el tema de los threads? Cuando un thread de un proceso quiere ejecutar una función privilegiada, ¿qué debería realizar? Bueno, ese thread va a ser la llamada a la función. Esa función puede generar un nuevo thread que se puede correr a nivel kernel, y ese thread se va de alguna forma a planificar dentro de todos los procesos que están en el planificador. Esto sería esto que estoy diciendo acá. Cuando un sistema es muchos a uno, el sistema operativo, muchos a uno, cuidado. Yo tengo el kernel. Si yo hago una llamada a una función privilegiada desde un thread, el kernel me atiende. Esto sería hilo 1. El que va a responder es el kernel, a través de una única hebra que corre a nivel kernel. ¿Qué pasa si otro hilo hace otro requerimiento, un hilo 2? Es la misma hebra de kernel que se va a encargar de esa ejecución. Lo mismo si tengo un hilo 3. Sigue siendo la misma hebra que se va a encargar de la ejecución. Esto, digamos, tiene un problema de que cuando tengo un sistema de un solo procesador, de alguna forma estoy bloqueando la ejecución. Porque todos los requerimientos se los termino haciendo a una sola hebra que corre a nivel kernel, y para darle seguimiento al resto de las hebras tengo que esperar hasta que la primera hebra termine. Esto es bloqueante, digamos. La otra opción que tengo es de
un sistema, un modelo de multihebra donde tengo por cada hebra a nivel usuario, tengo una hebra a nivel de kernel. O sea, si hay una hebra a nivel usuario que hace un llamado a una función privilegiada al kernel, el sistema operativo genera una hebra yo tengo un hilo 1, va a generar una hebra, un hilo de kernel 1. En este caso sería muchos a muchos. Esto sería 1 a 1. Pero ¿qué pasa? Y acá me faltaría que esto sería un hilo a nivel kernel único. En este caso sería hilo de kernel 1, pero si yo genero un hilo 2, esto se vuelve a repetir. Y el kernel me genera un nuevo hilo. Si genero un hilo 3, el kernel me genera otro nuevo hilo. Y esto así sucesivamente. O sea, esto se repite n veces. Qué horrible eso. Esto se repite las veces que yo genere hebras y llamados. O sea, acá iría hilo 2, hilo 3, hilo de kernel 1, 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. Esto es prácticamente imposible de adoptar porque estaría haciendo también un ataque de denegación de servicio a nivel kernel también, porque estaría generando, supónganse que hago llamadas de hilos que van a nivel de usuario y tengo que generar una hebra nueva a nivel kernel por cada llamada que hago, podría como usuario generar, no sé, 1.000.000 de hebras a nivel de usuario que se generarían 1.000.000 de hebras a nivel kernel. Esto hace que se cuelgue todo. Además de que, bueno, ciertos sistemas operativos no pueden generar hebras infinitas, digamos. Esto es más que obvio. El último de los casos es el sistema de muchos a muchos. Muchos a muchos sería muchos a muchos, genera una nueva hebra. Esa hebra hace una llamada importante, digamos, entonces tiene que llamar al kernel para hacer esa función privilegiada. Y el kernel me genera una nueva hebra. Y ejecuta lo que tiene que ejecutar. Si viene otro hilo, hilo 2, me genera una nueva hebra. Muy parecido, pero tiene una pequeña diferencia. Si viene un hilo 3,
hilo 3, y digamos, puede seguir generando hilos, pero si supongamos que esta HK1, esta HK2 y esta HK2, y esta terminó, lo que hace es atenderla con esta hebra de acá. Si la 1 ya antes había terminado, entonces no le hace falta volver a crearla, sino que ya la tiene, como la tiene generada, la reutiliza. Supongamos que esta no terminó, bueno, generará una 3. Hasta cierto punto también. Hilo de kernel 3. Y si entra un hilo 4 y alguna de estas se liberó, utiliza la que esté liberada. Entonces no le hace falta crearla. Este es el sistema muchos a muchos. ¿Qué más? Acá, bueno, los sistemas operativos soportan múltiples threads de ejecución dentro de un mismo proceso. Esto no todos los sistemas operativos. Si tengo un sistema, no sé, de OS que es de un solo, es monotarea, monousuario, soporta un solo thread. Hay sistemas que soportan múltiples procesos, pero un solo thread. O prácticamente hoy en día todos los sistemas soportan múltiples threads de múltiples procesos. Esto es para ver los threads que puedo poner en simultáneo, pero esto tiene que ver con el hipertrading o como es el hipertrading de Microsoft o el de SMT, que es el simultaneous multitrading, que era lo que les mencioné en la primera o segunda clase respecto a los threads o a los hilos que venían los procesadores. Y los procesadores físicos que tiene el procesador, el hardware, y los procesadores lógicos. También se puede reutilizar esos threads para colocar hilos dentro de esos threads. Entonces, las bibliotecas de hilos que tenemos en POSIX son la POSIX pthread, y en Win32 son las Win32 threads. Nosotros las que vamos a ver son las de POSIX. Voy a mostrar esto y cortamos acá. Estos son los ejemplos de threads. Así ya puedo apagar la máquina virtual. Porque mi máquina no da más. Ay, qué fiaca. Estoy cambiando el café por el té y ya está surgiendo efecto. Me estoy quedando dormido cada 2 horas. Y aunque esté hablando y activo, me sigo quedando dormido. Tres. Bueno. Acá lo tengo en hebras. Hebras. Tengo 3 ejemplos. Ejemplo 1, thread Linux, creo 100 hijos y creo 100 hebras. Bueno, este es el primero.
cómo genera una hebra. Bueno, y acá van a ver, acá ven la luz después de que corro este ejercicio. Fíjense, esto es muy parecido a cómo funciona la creación de procesos en Windows. En Linux vimos que la generación de procesos replicaba el área de un proceso en otro proceso. En Windows lo que hacía directamente era elegir como si fuese una función que ejecutaba el código de ese proceso. Acá lo que tengo es, en un programa principal genero un identificador de hebras 1 y uno de 2 y creo la hebra, y lo que hago es seleccionar el ID de la hebra, después esto sería hola, sería la función o el programa que va a apuntar a la hora de ejecutarlo, que sería todo el código que tengo acá. Y mundo sería todo el código que tengo acá. Y ya las hebras están corriendo. Cada una va a correr su proceso, su hilo, sus instrucciones, una seguida tras otra. Y después, bueno, espero que terminen y ya está. Lo voy a ejecutar y van a ver, casi ven la luz. Vamos a ver que realmente esté eso ahí, hebra.c. Es eso, esos valores tal cual. Punto barra ejemplo hebra.exe. Ah, acá les consulto, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? La hebra 1 va a descomponer la palabra hola, fíjense, va a ir desde 0 hasta el tamaño del string este que tengo acá, hola, y posición por posición lo va a presentar en pantalla. La pregunta es, ¿qué es lo que va a mostrar en pantalla? ¿Hola entero? ¿Hola mundo? ¿O qué? ¿Qué creen? Hablen un poquito ustedes, así yo tomo agua. ¿Hay alguien ahí? Va a mostrar la palabra letra por letra, pero ¿cómo? Vimos que una hebra va a mostrar hola y la otra hebra va a mostrar mundo. Pero va a mostrar hola mundo, mundo hola, o mu mezclado, con algún tipo de criterio. El equipo va a decir, ah, ¿querés decir hola mundo? Entonces te digo hola mundo y no te digo mundo hola. Bueno, lo vamos a ejecutar directamente. Pues están, como yo me estoy durmiendo, ustedes se ve que también, mucho tiempo hablando estuve. Bueno, le doy ahí, ejecución. ¿Ven algo de lo que está mostrando en pantalla? Ahí está. Va a mostrar lo que tenga la hebra que llegue primero. Pero fíjense, ni siquiera agarró una hebra entera y la ejecutó y después ejecutó la segunda hebra, sino que fue agarrando de alguna forma las hebras en función de algún criterio, de algún algoritmo o algo, que fue haciendo que primero ejecute la hebra 1, después la hebra 2, después la hebra 1, después la 2. No, esta es la 1, no, esta es la
la 2, esta es de mundo, y después volvió a ejecutar la 2, y después la 1, después la 2, después la 1 y después la 2. ¿Qué hizo? Fue intercalando la ejecución de los distintos procesos, y en este caso de las distintas hebras. Encapsuló las hebras en LWP, que son procesos de tamaño mediano, de peso mediano, eh, eh, perdón, de tamaño de mediano no, de bajo peso, LWP. Low weight process. Lo fue encapsulando a cada una de esas hebras y las mandó al planificador. Una vez que las mandó, en función del algoritmo de planificación, se fueron mostrando en pantalla. Si yo lo vuelvo a ejecutar, ¿qué me va a decir? ¿Lo mismo? Ni idea. Probablemente no. A ver. No, esta vez arrancó por la hebra 2 y después por la 1. Y si yo lo vuelvo a ejecutar, calculo que tampoco va a ser lo mismo. Ahí igual a la primera, no, tampoco. Entonces, lo que vemos acá es que a la hora de ejecutarse los procesos, tienen un criterio distinto, porque están de alguna forma, ¿cómo se dice? Están planificados de forma distinta, cada vez. Voy a hacer la segunda y tercera prueba, que es ver el tiempo que tardan en ejecutarse y crearse hebras y procesos. El primer caso es de acá, generar 100 hijos, genero un fork 100 veces, genero un fork 100 veces, esto de acá. Bueno, y con esto mido los tiempos, desde que lo disparo hasta que se terminaron de crear. Con el segundo, lo que hago es lo mismo, pero en vez de generar 100 hijos, genero 100 threads, 100 hilos. Básicamente ni los hijos ni los threads hacen algo, sino que la idea de esto es mostrarles cuánto tarda el sistema operativo en generar unos y otros. Entonces, punto barra, ejemplo hebras. No, ejemplo hebras no. Era ejemplo hebras versus procesos.exe. Este es el primero, el que genera procesos. Esto es lo que tardó para generar, no sé en qué estará, ahora que me pongo a pensar. Estos serían en millonésimas de segundo, si no me equivoco. Esto es lo que tardó en generar 100 procesos. Si veo lo que tardó en generar 100 hebras,
le pifié algo. Es un guión bajo. Tardó bastante menos. 709 contra 7680. Calculo que si lo vuelvo a ejecutar, tarda menos. Tarda menos. Bueno, ahí tardó más, pero no sé por qué. Y voy a volver a correr este de acá. Pero, digamos, la diferencia es entre 5 y 10 veces más de lo que tardan en generarse los hilos con respecto a las hebras. Esto es por todo lo que les mencionaba acá. Nos ahorramos parte del tiempo de creación y gestión de un nuevo proceso. Todo lo que les estoy mostrando ahí es de la creación de un nuevo proceso y de una nueva hebra. Bueno, acá es lo mismo, pero ya con un resultado en pantalla. Fíjense que acá me dio muchísimo más. No sé por qué. No sé por qué. Este es... Procesos tardó 1172. Y hebras tardó... Bueno, ahí están un poquito más emparejadas. Pero ahí bajó muchísimo. Depende también de la carga del procesador y todo, pero lo que ven acá es que al generar, nunca me pasó al revés, o sea que tarde más en generar hilos que procesos. Y este ejemplo es de Win32. En C. Ya ni me acuerdo qué hacía. Ya me estoy yendo al demonio con el tiempo, pero no importa. Pruebo si ya el Linux lo cierro y... ¿Se entendió hasta acá lo que vimos de hebras? ¿Entienden cuál es la diferencia entre hebras y procesos? ¿Cómo se ejecutan? ¿Cómo se planifican? O sea, lo que vimos de planificación de hebras es lo mismo, o sea, eso que vimos de Hola Mundo va a suceder lo mismo o exactamente lo mismo cuando queramos mostrar en pantalla Hola Mundo con dos procesos. No es que es único para hebras que se van intercalando, sino que para los procesos que están activos, la compartición de la pantalla es es así, es aleatoria en función de la planificación. Pero es indistinto, si es procesos o hilos, no va a cambiar, va a ser aleatorio completamente, porque tarde o temprano un hilo termina siendo un proceso, ya lo veremos un poquito más adelante, pero termina siendo un proceso, y lo termino planificando como un proceso. Bueno, esto lo de Windows lo dejamos para el jueves que viene. Y nos quedan un poquito más de threads y algo de señales y terminamos el tema. Bueno, los voy a liberar acá. Espero que les haya sido leve, que no creo. Y voy a cortar la grabación. Profe, Sí, te ¿y escucho. los TPs están en el drive entonces? Los TPs están en el drive menos el TP de punto extra que está en el WhatsApp, que se los pasé recién, al grupo de WhatsApp. Por lo menos yo Bien, entré hace un rato al Drive y pude acceder. Están en carpetas que dicen TP primer parcial y TP segundo parcial. Ahí tienen todo. joya, hacemos los tres que están en la carpeta 1, ¿no? Sí,